Hola, soy Andrea Chuquiana y en este video voy a explicar el estudio termodinámico de un sistema formado por un conjunto de moléculas de zinc gaseoso contenido en un recipiente cerrado de 1 litro. Para comenzar, definamos nuestro sistema. El zinc tiene una masa molar de 65,38 gramos por mol y un mol contiene aproximadamente 6,022 por 10 a las 23 moléculas. El zinc sólido tiene una densidad de 7,14 gramos por centímetro cúbico, pero en nuestro caso consideraremos zinc gaseoso. El zinc está contenido en un volumen fijo de 1 litro, es decir, 1 mililitro cúbico. Nuestro objetivo es estudiar tres procesos termodinámicos usando las ecuaciones del gas ideal, Van der Waals y la ecuación virial, y analizar el calor y trabajo intercambiados. Diagrama de fase, presión y temperatura. En este diagrama muestra las regiones donde el zinc se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso en función de la presión y la temperatura. Tenemos que en el estado sólido es mayor a 1 atmósfera y su temperatura menor entre 693 Kelvin. El estado líquido alrededor de 1 atmósfera entre 693 y 1180 kelvins. El estado gaseoso tenemos la presión que es de menor a 1 atmósfera y mayor a 1180 kelvin. La zona azul representa el estado sólido, que se encuentra a temperaturas por debajo de aproximadamente 693 Kelvin a presión atmosférica. La zona verde corresponde al estado líquido entre los 693 y 1180 Kelvin. Y por encima de 1180 Kelvin, en la zona roja, el zinc está en estado gaseoso. Las líneas negras delimitan las transiciones de la fase, la línea de fusión entre sólido y líquido y la línea de ebullición entre líquido y gas. Nuestro sistema se mantiene siempre en la zona blanca, es decir, en fase gaseosa durante todo el ciclo termodinámico. Proceso 1, 2. Isocórico con gas ideal. El primer proceso es un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. El volumen del recipiente es fijo en 1 litro, por lo que el volumen no cambia. La temperatura aumenta de 1000 a 1200 Kelvin. Aplicamos la ecuación del gas ideal que relaciona presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Calculamos la presión en el punto inicial 1 y en el punto 2, obteniendo aproximadamente 0,83 atmósferas y 1 atmósfera respectivamente. En el diagrama presión y temperatura, este proceso se representa con una línea recta donde la presión varía proporcionalmente con la temperatura, manteniendo el volumen constante, que es la línea vertical de color azul. Proceso 2-3. Isotermo con gas de Van der Waals. En el segundo proceso es un proceso isotermo, es decir, a temperatura constante. La temperatura se mantiene a 1200 Kelvin. El volumen cambia de 1 litro a 1,2 litros, lo que implica una expansión del gas. Para modelar el comportamiento real del zinc gaseoso, usamos la ecuación de Van der Waals, que corrige al gas ideal considerando el volumen finito de las moléculas y las fuerzas intermoleculares. Usamos valores aproximados para los parámetros A y B específicamente para el zinc. Calculamos la presión en el punto 3, que resulta ser aproximadamente 0,83 atmósferas. En el diagrama presión-temperatura, este proceso se representa con una curva isotérmica que conecta los puntos 2 y 3. En la gráfica lo podemos observar de un color verde. Proceso 3-1. Cierre con ecuación virial. El tercer proceso cierra el ciclo, cerrando el estado inicial. Para que este proceso usamos la ecuación de estado virial, que incluye términos adicionales para describir las interacciones entre moléculas más complejas a través de los coeficientes viriales de segundo y tercer orden. Usamos valores aproximados para los coeficientes y para el zinc. Calculamos la presión en el punto 1 que coincide con la presión inicial, confirmando que el ciclo está cerrado. Este proceso se representa con una curva en el diagrama presión-temperatura que conecta el punto 3 con el punto 1.
y aquí se representa de color rojo. Las variables y funciones de estado. En cada proceso, algunas variables se mantienen constantes y otras cambian. En el proceso 1 a 2, el volumen es constante, mientras que la presión y la temperatura cambian. En el proceso 2 y 3, la temperatura es constante y cambia la presión y el volumen. En el 3 al 1, todas las variables cambian para cerrar el ciclo. Las funciones de estado relevantemente incluyen la energía interna y la entropía, que depende solo del estado del sistema y no del camino seguido. Calor y trabajo intercambiados. Analicemos el calor y el trabajo en cada proceso. En el proceso 1 al 2, al ser isocórico no hay trabajo realizado porque el volumen no cambia. El calor absorbido se calcula con la capacidad calorífica a volumen constante, resultando en aproximadamente 25 joules. En el proceso 2 al 3, isotermo, la energía interna no cambia, por lo que el calor intercambiado es igual en magnitud y opuesto en signo al trabajo realizado, que calculamos como aproximadamente 18.19 joules. En el proceso 3 a 1, el trabajo es negativo para cerrar el ciclo y el calor neto intercambiado es igual al trabajo neto, según la primera ley de la termodinámica. Conclusiones. El zinc gaseoso en volumen fijo es un sistema ideal para estudiar procesos termodinámicos con diferentes ecuaciones de estado. El diagrama de fase nos asegura que el sistema permanece en fase gaseosa durante todo el ciclo. El análisis de calor y trabajo confirma la coherente con las leyes de la termodinámica. Este ciclo termodinámico ilustra claramente cómo se intercambia energía entre el sistema y el entorno. Gracias por su atención. Espero que la explicación haya sido clara y útil para entender los procesos termodinámicos en un sistema de zinc gaseoso.